Hay diferentes maneras de ocupar la tribuna en el Senado o en la Cámara de Diputados. El día de hoy pudimos observar dos de esas maneras distintas. Escuchemos primero al camión de la basura. Pongan de nuevo el tiempo del senador Corral, por favor. Alguien va a vender leche por aquí, pero ya es muy tarde. Adelante, senador Corral. Compañeras y compañeros, Parece que hay interés de la recolección de la basura, de hacer una tarea fuera del tiempo. Así es que el buen juez por su casa empieza y empiece por recoger la basura en su grupo parlamentario. Quien no debe ser grosero es quien está interrumpiendo permanentemente las sesiones, injuriando, faltando al respeto, y ustedes Ahí lo tienen validan. ustedes. Desde luego que cada actor de show tiene a sus propios seguidores, aplaudidores y sus propios argumentos, en donde la palabra argumentos es un decir. Pero desde luego hay quienes pueden llamarse a diversión y a asumir y ser partícipe de lo que significa un teatro, en este caso cómico, en donde, bueno, pues se cree que esa es la manera de ser opositor, en este caso, opositora con la senadora Lili Telles. Ahora vayamos a la segunda forma en la que también se puede ser opositor. Estos son 2 minutos que me parecen importantes. El mayor tiempo, que es de cerca de 5 minutos, ustedes lo pueden encontrar aquí mismo en esta plataforma y es un discurso de Ricardo Anaya. Vayamos. Los anteriores les dio 7 minutos No. y a mí me va a dar 5 ver, con paren, 40. paren, Llaman regresen. a la unidad nacional, Permítame, pero no dejan ni senador, hablar al orador. Es que de veras. Permítame, senador. Fíjense, ante probablemente la crisis más severa que ha vivido México en décadas, está más preocupada la presidencia por limitar el debate que por construir un acuerdo y un consenso. Es verdaderamente increíble. Hemos hecho una propuesta. Estamos dejando constancia por escrito que queremos mandarle un mensaje a los Estados Unidos de que hay un cierre de filas del Estado mexicano. Ojalá haya apertura de que podamos construir un texto sin adjetivos en un tono republicano para mandar ese mensaje. Dicho lo anterior, nosotros lo dijimos muchas veces, que no había que minimizar esta amenaza de la imposición de aranceles del 25%. Y sé que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero nosotros tenemos muchísima experiencia lidiando con un régimen de corte populista. Porque eso es el gobierno de Trump. Populismo de derecha, pero al final populismo. ¿Y qué pasa cuando a un régimen populista lo tratas de convencer con razones, con argumentos, con datos, con cifras? Lo que sucede es lo que nosotros vivimos durante 6 años. Te van a contestar esta cantaleta. 4 cositas. 1, lo ofrecimos en campaña. Eso nos dijeron hasta el cansancio con la reforma judicial. 2, ganamos las elecciones. 3, tenemos mayoría en ambas cámaras. Y 4, sobre su reflexión, datos, cifras, tenemos otros datos. Hoy ustedes se enfrentan exactamente a lo mismo que nosotros nos enfrentamos en los últimos 6 años. Les dijimos que no iba a funcionar darle a Trump cifras, datos, razones y argumentos de que los aranceles los paga el consumidor, que había inflación, que iba a lastimar al consumidor estadounidense. ¿Y qué les contestó Trump? Lo mismo. Les dijo que, por si no se enteraron, lo propuso en campaña, que ganó las elecciones, que tiene mayoría en ambas cámaras y que él tiene otros datos. Si eso no funciona frente a un régimen populista, ¿qué sí funciona? Lo aprendimos en este Senado la semana pasada. Llegó una iniciativa firmada de puño y letra de la Presidenta de la República para prohibir el nepotismo a partir de 2027. ¿Qué hizo que la mayoría reculara y la moviera al 2030? ¿Acaso fueron argumentos, cifras, razones, datos? No, fue el riesgo de perder la mayoría en el Congreso. Para cuidar la mayoría con uno de sus aliados, decidieron hacer la modificación. Pues eso es lo único que puede funcionar en Estados Unidos. Se los digo con cariño y con respeto. Ese documento de 5 páginas ni lo va a leer Trump. Y el discurso del domingo no le interesa a Trump. ¿Saben qué sí lo puede hacer cambiar de opinión? Perder la mayoría en el Congreso, y su mayoría es más frágil Ahí que la tienen misma. ustedes
Yo en lo personal prefiero la sobriedad, la elocuencia y la emoción con la que se expresa Ricardo Anaya, en donde se privilegian argumentos sin que ello en modo alguno signifique concesión para con los representantes del populismo autoritario. Al contrario, los coloca a ellos mismos dentro de su espejo y sobre esa base planteo que en efecto coincidimos cuando Ricardo Anaya dice y les recuerda a los integrantes de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista de México en un discurso que va más allá de las propias paredes del Senado y que toca a todos y que no solo corresponde al PAN, que la oposición tiene una enorme costumbre, ya está fraguada, en toparse con pared permanentemente con el populismo autoritario que se dice de izquierda en nuestro país. La diferencia, en efecto, es que es la derecha la que gobierna en Estados Unidos, pero igualmente populista y autoritaria, que tiene como signos de identidad los mismos que tiene la autoproclamada 4T, y que se resumen en que yo gané las elecciones, yo lo prometí en campaña, y todo lo que ustedes quieran relacionado con los desplantes de emotividad más que de argumentos, que son los que tiene el populismo autoritario. Y no solo la oposición es la que se ha enfrentado a esa obcecación, a esa soberbia del poder, a esa visión de la política que es antipolítica, es decir, que rechaza por definición el diálogo mismo y la posibilidad de que el otro pueda tener razón, porque la verdad en el intercambio público justamente es o implica siempre a una dinámica colectiva, heterogénea, diversa, plural. Y eso no lo acepta, decía entonces, no solo la oposición, sino los medios de comunicación, que informan, que informamos con datos, con documentos, con testimonios sobre la hechura de la corrupción con los hijos del presidente, con la familia del presidente, con los amigos del presidente, en Pemex, en el Tren Maya, en absolutamente todas las dependencias en donde la Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades por más de 55,000 millones de pesos. ¿Y qué dice el gobierno? Antes, Andrés Manuel López Obrador, abundante en adjetivos, ya saben ustedes. Ahora, con mucho menos adjetivos y recursos demagógicos, en esencia es lo mismo. El rechazo de ese esfuerzo periodístico, como si no existiera, como no aceptando que le marque absolutamente nadie la batuta a la presidenta, y menos los medios de comunicación que seguramente tienen un papelón, una participación dentro de alguna conjura neoliberal, lo que ustedes quieran, pero nunca reconoce un aporte de parte de los propios medios de comunicación. ¿Qué hacer ante esa obcecación? Desde luego que hay o puede haber la expresión más vulgar de la derrota frente a una situación como esta, que es gritar y ser como ellos, sonando la chicharra o la campana, el cencerro, así se llama, de la basura, y con eso también participar de ese espectáculo que mucho le conviene a ellos, o ser perseverante. En el caso del discurso de Ricardo Anaya, sin duda tiene razón cuando dice: México ha de contestar con mucha inteligencia, una vez que en efecto tenemos a un Donald Trump que no conoce argumentos, que no los reconoce, una vez que se ha encontrado a la horma de su zapato, y así, ¡pum! Con eso, en efecto, es
en donde se encuentra la posibilidad de que en una respuesta inteligente sí haya aranceles. Ahí donde duele, como dijo Ricardo Anaya. Ahí y donde sí le representa una sangría y un problema económico a Estados Unidos y también, desde luego, a sus propios votantes, sus clientelas electorales, en los republicanos. Y el ejemplo que ha puesto es también, me parece, muy importante. Ahí en la capacidad que tenga la oposición de hacerlo. En el caso de los medios de comunicación, la perseverancia que implica estar ofreciendo información que demuestra una y otra vez la ineficacia de la administración pública, porque, como dice el propio Anaya, y lo hemos nosotros comentado, a ustedes les consta desde hace por lo menos 2 meses, este problema que tenemos es un problema fundamentalmente autoinfringido. Somos responsables de ellos porque, en efecto, no solo es un pésimo manejo el que ha hecho Claudia Sheinbaum de esta crisis, sino también el hecho de la, digamos, anteposición de la suerte de alianza o connubio que hay entre el gobierno y los líderes del CEO en nuestro país, para no otorgarle absolutamente nada a Donald Trump. Y vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas, porque yo soy Marco Levario Turcot y esto es Etcétera, sin dejarse intimidar por nada.